Buenas tardes, soy Rosalba Mejía, coordinadora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo. En esta ocasión abordaremos el tema del trasfondo cultural, social y político detrás de los corridos y algo también sobre la reciente criminalización de la interpretación musical de este género. Para ello, tenemos en esta charla como invitado especial al doctor Enrique Flores Esquivel. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio para comentar sobre este fenómeno. Buenas Muchas tardes. gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Gracias. Pues, doctor, si me permite, voy a leer una semblanza para que nuestros espectadores lo conozcan y después entramos en materia. Pues el doctor Enrique Flores Esquivel es doctor en Letras Hispánicas por el Colegio de México, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha ocupado la Cátedra México y la Cátedra América Latina en la Universidad de Toulouse II, Jean Jaurès, y coordina la serie de libros virtuales Adugo Viri, espero haberlo pronunciado bien, etnopoéticas en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Ha publicado más de 20 libros, entre los que destacamos Cantares de Bandidos, Rimas Malandras, Archivo Mapuche, Magonistas, La N de Palo, Crímenes Inmemoriales y Malverde, Exvotos y Corridos, además de hecho varias traducciones, entre ellos los escritos inspirados Esquizografías de Jacques Lacan y también, por ejemplo, La Pulsión Anarquista de Natalie Salzman. Doctor, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Permítame recordarles a quienes nos ven por este canal de Facebook del Museo de las Constituciones que pueden dejar, los invito a que dejen sus comentarios y sus preguntas en el chat y lo retomaremos al final de la intervención. Doctor, cuéntanos del origen de los corridos que pues han estado asociados a ciertas expresiones de criminalidad. Cuéntanos qué has investigado precisamente en esta que ha sido una de tus líneas de investigación y que ha producido algunos de estos libros que comentábamos. Bueno, claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos estén escuchando. Ojalá pueda decir algo interesante y útil para ustedes. Eh, yo comenzaría diciendo en un plan muy personal, que a mí la primera cosa que me acercó a este tipo de materiales, antes incluso de conocerlos, fue un libro muy interesante de un historiador inglés que murió hace unos años, Eric Hobsbawm. Un libro, una obra genial, que es muy interesante, que se llama Rebeldes Primitivos. En ese libro, él hablaba, digamos, de los rebeldes. Él era un historiador marxista y por lo tanto asociado a la idea de la revolución hecha por el proletariado, la clase social así denominada, ¿no? Pero él hablaba de la prehistoria, realmente de la revolución, por eso se llama Rebeldes Primitivos, y en la prehistoria de esa revolución, de esas revoluciones, digamos, esas rebeldías primitivas, ocupaban un lugar muy importante los bandidos, ¿no? Él hizo un capítulo de su libro, se llamaba así, Bandidos, y después escribió un libro entero que se llamaba Bandidos, ¿sí? Siguiendo esa línea de pensamiento, de investigación. Entonces ahí me resultó a mí muy fascinante leer aquello. Ahí nos acercamos tal vez a una idea que no sé si es romántica o conocida como romántica, del bandido generoso, del bandido social, que roba, tipo Robin Hood, ¿no? Que roba eh, a los ricos para dar a los pobres, no como algunos personajes actuales que roban a los pobres para dar a los ricos, ¿no? Entonces esa figura llamada romántica, yo no la llamaría así, es la que nos acercaba a este bandidismo que es histórica, o sea, real históricamente, y no en un país, no en México, sino en todas partes del mundo, ¿no?
Por ejemplo, grandes capítulos de ese libro están dedicados a China, ¿no? Para ponerlo en términos distantes. Entonces, a mí me interesó mucho ese tema, ¿no? Era una forma de bandidismo ligado a un mundo todavía campesino, también una forma de rebelión bastante anárquica, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho la anarquía, el anarquismo en el sentido auténtico, social, revolucionario de esto, del magonismo, ¿no? Vieron que escribí algo sobre el magonismo también. Eh, y con el cual tuvieron que ver también algún bandolero por ahí, ¿no? Uno llamado Santanón, por ejemplo, en la época de la Revolución. Entonces, bueno, una cosa más interesante y más precisa, más concreta que se descubría en esos libros de Hotham es que, digamos, por todas partes habían existido lo que puede llamarse o se llamó con diferentes nombres, pero se puede nombrar de una manera general como baladas de bandidos, ¿no? El corrido mexicano en realidad es una forma de balada, que la balada es una forma de poesía popular cantada, de canto popular, muy antiguo, de siempre, digamos, que, que tiene un contenido narrativo. Se caracteriza por ser una poesía popular de tipo narrativo, la balada, y entonces había baladas de bandidos por todas partes, ¿no? Entonces eso me interesó mucho, ¿no? Después, ya estudiando estos materiales más de cerca, y por supuesto conociendo, estando en el ambiente, hace ya años, este, los llamados narcocorridos o corridos de traficantes, que tal vez es un nombre más puntual, este, que tienen ya muchos años, pero que tuvieron hace unas cuantas décadas se generalizaron mucho y adquirieron una popularidad mucho mayor. Ahora, pues creo que mayor todavía, aunque ha cambiado el fenómeno de características, ¿no? Pero entonces, ya conociendo eso, pues no era difícil rastrear efectivamente, si uno se concentra en la forma mexicana, como se le conocía en México, a ese tipo de balada, un tipo de balada mexicana, fue el corrido, ¿sí? Un nombre que tiene mucho tiempo, pero que aunque puede aparecer en otros países, pues sí, es algo que se difundió como tal, sobre todo en nuestro país. No porque en otros países no hubiera poesía narrativa del mismo tipo, sino porque no se llamaba así, ¿no? Hay por ahí un verso de Sor Juana incluso que habla de corridos, aunque no tenía mucho que ver con esto, sino con una cosa que se llamaba jácaras en el siglo de oro y después en la época del barroco, que ya les contaré después si se puede, que eran. Entonces, cuando uno empieza a ver, digamos, la prehistoria del corrido, llamado corrido mexicano, ¿no? Uno encuentra primero que el corrido es una forma, en efecto, una forma de poesía popular narrativa, pero también tiene un carácter lírico, tiene un carácter épico, digo, épico lírico, ¿no? Porque, a diferencia del romance español, que es su antecedente principal, el corrido está formado, bueno, varían las formas estróficas, pero su forma más representativa sería la cuarteta, ¿no? O sea, una especie de copla, pequeñas estrofas de 4 versos, aunque hay muchos corridos de 6 versos, ¿no? Sextinas, etcétera. Y puede variar, pero es una forma estrófica. Entonces, está formado por estrofas, o sea, se cantan por separado un poco, repitiendo algunas líneas, los, los versos de esa cuarteta, o sextina, o como, bueno, principalmente esas, pero sí es estrófica, a diferencia del romance español, que es su antecedente inmediato. Vicente Ter Mendoza, el gran musicólogo mexicano, escribió un libro muy conocido que se llama El romance español y el corrido mexicano, ¿no? Entonces, el romance español no es estrófico, tiene un carácter narrativo mucho menos lírico que el corrido, eh, y,
y es una larga narración, pero que no se corta en estrofas, digamos, sino que es continua. Los versos son pareados, se arrima de forma sonante cada dos versos, de forma semejante a veces que con el corrido, pero no es estrófico. Entonces, sí hay una originalidad del corrido mexicano. Ahora, ¿qué es lo principal que hay que decir de esto? Digo, me puedo extender mucho más, pero lo fundamental es esto. Para Vicente T. Mendoza, en efecto, el romance español es el antecedente del corrido, pero ahí hay que hacer una serie de matices que, bueno, se han hecho ya desde hace varias décadas por parte de los especialistas y de los que partimos ya para estudiar esto, y es decir, que no cualquier tipo de romance fue el verdadero antecedente del corrido. Además de que hay muchas formas de corrido, ¿no? Muchos géneros, muchos temas de corrido. Pero hay uno, estamos hablando de corridos de traficantes. Los corridos de traficantes, su antecedente, pues son, por una parte, los corridos revolucionarios de carácter plenamente épico, pero también los corridos de bandidos, que existen pues, desde el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, el corrido de Heraclio Bernal, que pues son un clarísimo antecedente en el propio corrido del corrido de traficantes, ¿no? Ahora especifico un poco más. Pero en el caso del romance, existían también dos tipos en general de romances, ¿no? Unos que se llamaron romances, así fueron llamados por los especialistas, romances tradicionales, que eran, supuestamente al menos, transmitidos oralmente, ¿sí? De boca a oído, y transmitidos, memorizados, cantados y repetidos sin que pasaran, digamos, en principio al menos, aunque esto es relativo, sin que pasaran por la escritura o por el impreso, o sea, sin que se convirtieran en letra en algún momento. Esto teóricamente, las divisiones son mucho menos definidas que lo que parece. Entonces, eso se llamaron romances tradicionales. Y por otra, como hay corridos tradicionales o que se han tradicionalizado, que se cantan de esa manera, ¿no? Pero en realidad los corridos, digo, los romances que anteceden a los corridos mexicanos, entre comillas, son realmente otro tipo de romances que eran romances populares también, pero que sí se vendían en forma de impresa. ¿Sí? Se vendían en las calles, eran los ciegos principalmente, los que desde el siglo de oro, o sea, desde el siglo XVI, siglo XVII, muchísimo en el siglo XVIII, siglo XIX, hasta el siglo XX, se vendían en las calles, formando parte de algo que se llamaba literatura de cordel, porque se colgaba de cordeles y ahí se vendían, eran papeluchos que se vendían y se tiraban luego, se recitaban en voz alta, etcétera. Entonces, estos romances, perdón, a diferencia de los tradicionales, fueron llamados por los especialistas, que el nombre es muy significativo, les llamaron romances vulgares. A diferencia de los tradicionales, que tenían toda un aura de la belleza de la poesía del pueblo, los romances vulgares eran descalificados totalmente por los especialistas, por los eruditos, ¿no? Por los poetas conocidos, etcétera. Se les llamó, por decir, romances vulgares. También se les llamó romances plebeyos, ¿no? Siempre con esta característica siempre descalificándolos, ¿no? Obviamente. Y más auténticamente se les podía llamar de otra manera, se les llamó romances de ciegos, ¿sí? Los romances de ciegos, que es un nombre muy bonito, pienso yo, eh, son exactamente esos romances, pero tal como se les llamaron en su tiempo. Y se les llamó así porque los vendían los ciegos. Ahora es muy curioso, ¿no? Porque que los ciegos vendan romances impresos es algo muy curioso porque justamente los ciegos son los que no pueden leer. Entonces lo que sucedía es que los ciegos obviamente recitaban o cantaban o salmodiaban estos romances en voz alta después de memorizarlos. Su trabajo era incluso anterior.
los elaboraban muchas veces, y eran poetas privados de la vista corporal, como decían en la época. Entonces eran romances de ciego, o también se conocen como romances de pliegos de cordel, porque los pliegos de cordel eran estos papeles que se colgaban en las calles y se vendían. Ahora, para concluir esta parte de lo que estoy diciendo, hay una cosa muy interesante, claro. Entre los romances vulgares, que hay grandes compilaciones desde el siglo XIX, una de un hombre que se llamó Agustín Durán, que compiló muchísimos, aunque los despreciaba muchísimo también. Le debemos a él la conservación de estos materiales. Bueno, una buena parte de materiales que se conservaron fueron por él, aunque en las bibliotecas españolas hay muchísimos de estos, ¿no? Eh, Son papelitos sueltos que se vendían así y que tenían como algunos de los géneros más importantes. Había mucho romance religioso, muchísimo, ¿no? La gran mayoría, o sea, bueno, no sé si mayoría, pero una gran cantidad de ellos eran romances religiosos. Pero había otros romances de crímenes y romances de bandoleros. Era un género en particular, ¿no? Entonces los personajes de estos romances eran precisamente bandidos, y algunos más específicamente eran contrabandistas, ¿sí? Romances de contrabandistas. Eh, Se dice que hay una romantización del bandidismo ahí, pero esto no es tan así, porque muchas veces los bandidos eran puestos como personajes absolutamente malignos y crueles, ¿no? No era todo esa visión eh, pa- positiva del bandido generoso. Esa es más tardía, ¿no? Aunque lo sabía. Pero los contrabandistas, en cambio, tenían una mucho mejor prensa, hay que decirlo, ¿no? Porque los contrabandistas, en cierto modo, sí eran héroes populares, ¿no? Porque rompían con legislaciones que impedían, digamos, el comercio de los mercados locales, regionales, de países en el que los monopolios del Estado perjudicaban muchísimo al bandidismo, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es una novela mexicana del siglo XIX que se llama Astucia. No es un corrido, no es un romance, es una novela, que es una novela sobre los contrabandistas del tabaco, de la rama. Ahí tenemos, y son héroes populares tipo D'Artagnan y los Tres Mosqueteros, que es la inspiración de la novela. Entonces es muy interesante encontrar esos romances de crímenes, los romances de bandidos, los romances de bandoleros, e incluso otro género que me ha interesado. Yo he hecho muchos trabajos sobre eso, reunidos en un libro que se llama La N de Palo, se llamaban relaciones de ajusticiados, ¿sí? En la que se presentaban ejecuciones de justicia. Hoy la palabra ejecuciones nos suena a ejecuciones del crimen organizado, pero en aquella época se referían a las ejecuciones públicas, ¿sí? La ejecución, como bien señala Foucault en su libro Vigilar y Castigar, ¿no? Era un espectáculo público, de doble cara, porque allí el personaje aparecía, el que iba a ser ajusticiado, era, digamos, alguien que justamente iba a ser ejecutado, pero al mismo tiempo con su conversión en el momento de la ejecución, que era un acto semirreligioso, con sacerdotes alrededor y todo, se convertía, como dice Foucault, en un santo. Entonces tenía una como doble cara el ajusticiado, el bandido, digamos, en ese caso. Era a la vez un santo y un bandolero. Y bueno, cuando vemos que el teatro del siglo de oro español, el de Lope de Vega, el de Calderón de la Barca, el de Tirso de Molina, abundaba de personajes de bandoleros. También era un género, digamos, un fenómeno muy popular, el teatro en aquella época, ¿no? Entonces, había multitud de bandidos que se hacían santos, pero incluso había otros santos que se hacían bandidos, ¿no? Había un juego muy rico entre esas dos figuras. Entonces, resumiendo muchísimo, esos son los verdaderos antecedentes en el romancero vulgar, llamado vulgar, los romances de ciego, en esta literatura popular callejera urbana
A diferencia de esa poesía tradicional que era más bien como del campo, en teoría, esta literatura popular de crimen, esta poesía popular de crimen, tenía ya claramente este antecedente. Por ejemplo, Durán, Agustín Durán, el que lo recopiló por primera vez en el siglo XIX, o de manera más importante al menos, él los despreciaba muchísimo, o sea, los reprodujo y dijo que era lo más bajo a lo que se había caído en la poesía española, que después de tener grandes héroes como el Cid, ahora tenía, o sea, con esa visión muy nacionalista y conservadora y tradicionalista, ahora tenía como protagonistas a estos delincuentes que se habían convertido en los héroes populares según él. Y bueno, esta tradición continuó no solo en el corrido. Por ejemplo, en Brasil, todavía hoy, pero sobre todo hasta hace unas décadas, existía en el noreste una literatura popular de crimen, ¿sí? Se llama literatura de cordel, no solo de crimen, historias medievales, historias de todo tipo que se cantaban, ¿no? Hay que pensar que estas cosas se cantaban, ¿eh? Aunque vinieran impresas, se cantaban, lo mismo los romances. Entonces, por ejemplo, aquí hay un texto del más famoso bandolero brasileño que se llama Lampiao y es un pequeño librito de cordel, ¿sí? Que se llama La llegada de Lampiao al infierno, ¿sí? Y describe efectivamente cómo le da miedo al mismo diablo la llegada de este bandolero que efectivamente vivió y estuvo en el sertón eh, décadas enteras sin ser capturado, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los antecedentes más remotos del género. Gracias, doctor. Déjame regresar un poquito. Sí, Nos hablaste de los antecedentes, pero me gustaría que nos ubicáramos un poco más y nos hablaras un poco más del siglo XIX mexicano. Porque, y es la siguiente pregunta que teníamos para esta charla, eh, creo que eso, lo que ocurrió en el siglo XIX mexicano y luego su transición hacia el movimiento de la revolución, puede explicar, ya tú me dirás si estoy en lo correcto o estoy lanzando hipótesis, por qué han tenido ese arraigo cultural en nuestro país, ¿no? Este género. Y ahora que mencionabas la novela de Astucia, pues precisamente, ¿no? Los hermanos de la hoja, el contrabando del tabaco, ¿no? claro, Y pues los bandidos de Río Frío. También totalmente. estas Las novelas mejores novelas mexicanas del siglo XIX. que tienen que ver con lo que nos has contado, ¿no? Estos corridos de traficantes, estos corridos que hacían héroes populares, ¿no? Entonces, si se puede ubicar en el siglo XIX, esta popularidad de estas narraciones de crímenes, esta originalidad que decías tú, lo que da originalidad al corrido mexicano, se puede ubicar en el siglo XIX y amplíanos un poco más de por qué te explicarías que han tenido ese arraigo cultural en nuestro país. Bueno, difícil decir eso porque eh, primero hay que decir, el corrido como tal, ya en forma corrido, aunque se pueden encontrar antecedentes en el siglo XIX, existen sin duda, no eran la forma más popular, o sea, es mucho más característico del siglo XX, por ejemplo, de la época de la Revolución, sí, incluso sí, de una época previa, tal vez finales del siglo XIX, principios del siglo XX, corridos impresos, ¿no? Por ejemplo, o corridos y papeles impresos, poesía impresa, también prosa impresa, o sea, toda la literatura popular impresa de esa época, que se representa muy bien en una ¿cómo se llama? En una imprenta que fue la imprenta de Vanegas Arroyo. Es muy conocida porque ahí es donde aparecen todos los grabados de Posada. Posadas, Hay que claro. tomar en cuenta que esa imprenta, una amiga ha trabajado durante mucho tiempo eso con un grupo de investigación, Mariana Macera, en la UDIR, en Morelia actualmente. La imprenta de Vanegas Arroyo es impresionante, era una productora de papeles así incontenible y aparecían muchos de estos materiales en forma impresa, con grabados, para cantarse, para contarse en las casas, etcétera.
pero antes realmente eran otros los géneros más populares, por ejemplo, la décima, ¿sí? La décima era una forma muy popular en el siglo XIX, una forma muy compleja que viene del barroco y que sin embargo se popularizó. Bueno, hasta la fecha, sabemos, en todas las festividades de los pueblos, por ejemplo, las topadas, las improvisaciones donde hay rivalidades y se contestan unos a otros y que mantienen esa forma, también servían para este tipo de materiales. No exactamente narraciones de bandidos, pero sí para las ejecuciones de justicia, por ejemplo. Yo he antologado en varios trabajos lo que se llama las décimas de ahorcados. ¿Sí? Eran las despedidas de los ahorcados en primera persona, que se despedían del público de forma muy religiosa o muy hasta a veces medio de humor negro, no cómica, cosa que tienen los corridos. ¿Eh? No, hay que pensar solo el corrido de Rosita Alvírez para ver el nivel de humor negro que aparece ahí, ¿no? La noche en que la mataron, Rosita andaba de suerte, además del feminicidio en el corrido, que es un tema tremendo, ¿eh? Es todo un género. Pero dice, la noche en que la mataron, Rosita andaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, nomás uno era de muerte. ¿No? Una cosa bastante tremenda en el corrido más popular que existió en México. Entonces, pues había esos otros géneros, ¿no? Antecedentes más remotos, por ejemplo, yo publiqué la edición de los romances, que no corridos, del siglo XVIII, de un poeta zapoteco, que se llama Patricio López, lo publiqué en una edición del Colegio de México, donde él canta las hazañas de bandoleros, pero no, bueno, no elogiándolas, sino elogiando al que los persigue, al jefe del tribunal de la acordada que los ejecuta, que los lleva a la ejecución. Entonces, pero ahí era romance, en el siglo XIX un poco más de décimas y demás. Y entonces sí aparece en esta forma popular el corrido hacia finales, pero vemos que la fama del corrido es yo considero que es más del siglo XX y por supuesto que la popularidad la toma máxima, pues a raíz de los corridos revolucionarios, de los corridos también hay de bandidos, de caballos, etcétera, pero con todo ese aliento épico, ¿no? Eh, el ¿Por qué de esa popularidad? Bueno, la forma popular de la poesía, la forma de poesía más popular fue simplemente el corrido, pues por ese carácter épico, lírico, bailable, cantable, con personajes que indudablemente se deben, aunque no todos son así, a algo que tiene que ver y que venía de la tradición del romance en parte también, del enfrentamiento a la autoridad, de la rebeldía, justamente lo que hablábamos de esto de los rebeldes primitivos, ¿no? Ellos representaban la rebeldía por varias razones. Yo mencioné el caso de los contrabandistas porque rompían con ese orden como en astucia. Pero también los bandidos podían estar muy asociados al poder, como en los bandidos de Río Frío, ¿no? Entonces no hay que ser tan maniqueos de ponerlo solamente de un lado. Pero en principio, pues el bandolero podía ser alguien como Heraclio Bernal, por ejemplo, él sí tiene corridos y es un bandido del siglo XIX. De hecho, Pancho Villa, indirectamente viene, no solo era un cuatrero, un bandido, digamos, originalmente, ¿no? Sino que era un bandido asociado a una banda de cuatreros, de robavacas, digamos, que venía desde la época de Heraclio Bernal, ¿no? Hay corridos de Ignacio Parra, me parece que se llama, que era un miembro que es como un eslabón entre Heraclio Bernal y Pancho Villa. O sea, qué se veía en Pancho Villa? Ese rebelde primitivo, justamente. Esta rebeldía, esta desobediencia a la autoridad, esta ruptura con el orden establecido. Eso es lo que se admiraba muchísimo también, ¿no? Más allá de sus actos se les enaltecía como bandidos de honor, por ejemplo, también, ¿no? O sea que no robaban los pobres, justamente esta idea. Pero se convierten, mitológicamente al menos,
en figuras de resistencia y de combate contra la autoridad, ¿no? Por otro lado, también había, y no lo veo tanto en México, pero bueno, hay muchos corridos de crímenes y de crímenes que no son nada ejemplares. Son ejemplares en el sentido de que se castiga al criminal. Hay una idea religiosa, conté lo del Rosita Alvírez, pero también no solo hay esa idea muy misógina y machista y feminicida, sino también una idea ejemplarizante de castigo, ¿no? Del hijo desobediente y ese tipo de temas que provienen también de una tradición antigua nada linda, digamos, ¿no? O sea, hay una parte muy oscura ahí también, muy dominante, religiosa y a la vez con un gran ejercicio criminal. Pero a veces el bandido podía ser un vengador, aunque fuera cruel. Entonces, al enfrentarse al orden establecido, a la policía, digamos, podía convertirse en un héroe, aunque sus acciones no fueran precisamente muy éticas y morales. Esa era una dimensión del bandidismo también, ¿no? Y bueno, hay otras, hay dimensiones más religiosas, mencionas del siglo XIX. Puedo mencionar uno de mis libros son la recopilación junto con Raúl Eduardo González, un amigo que es investigador de poesía, de literatura y también músico y poeta. Hicimos una compilación de cantos de corridos de Malverde. Se llama Malverde, Exvotos y Corridos. Y hay el Malverde, que es una figura mitológica. Con esto nos acercamos al llamado narcocorrido también. Es un personaje que muere por allá, mitológicamente, no está comprobada su existencia, allá por 1909, o sea, todavía en la época porfiriana, y bueno, ahí lo que encontramos es un bandolero convertido en santo, ¿sí? Literalmente, como en la época del barroco, de las grandes obras teatrales del siglo de oro. Entonces, esa figura popular también es muy ejemplar. ¿Y por qué la fama de Malverde y otros bandidos semejantes a él? Como por ejemplo en Argentina hay toda una tradición de lo que se llama gauchos milagrosos, que también se alzaban, se rebelaban contra la autoridad y se convertían en héroes populares y en santos. ¿Por qué la santidad? Porque muchas veces eran injustamente castigados, ejecutados, condenados a no ser enterrados, cosa que el pueblo veía como algo muy nefasto, y entonces empezaban a rendirle algún tipo de adoración y a reconocerles un carácter milagroso, de que hacían milagros, efectivamente. Hay este cruce muy tremendo, que no es solo de México, insisto, entre la religión y el crimen, ¿sí? Entonces, pues son muchos de esos motivos. Ahora, el corrido de la revolución, pues realmente le da todo el nacionalismo mexicano, cultural, pues le da un gran lugar al fenómeno del corrido que voluntariamente, o sea, espontáneamente, va tomando sus héroes ya de otras partes, ¿no? De esos contrabandistas que eran en sus principios, los narcotraficantes, ¿no? Este, por ejemplo, el famoso corrido de Camelia la Tejana, pues se llama Contrabando y Traición. O sea, ahí tenemos la figura del contrabandista, ¿no? Pero van tomando esta dimensión mitológica, representativa contra la autoridad. Yo creo que de ahí proviene mucho un gusto que es festivo muchas veces, ¿no? No, tampoco quiere decir ya en esa época que la gente que cantaba estos se estaba afiliando y convirtiendo en criminales. Eso es algo totalmente absurdo, al menos en ese momento, ¿no? Es es una, es una forma como de compensación, ¿no? De simbólicamente enfrentarse a esos poderes que oprimen y de esa manera cobran una gran popularidad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con todo eso, que sí, de formas locales, regionales, fueron volviéndose algunos de esos protagonistas o aunque fueran anónimos, en representantes de algo que después se va a complicar muchísimo más, ¿no? Porque esos contrabandistas, esos traficantes se van convirtiendo, bueno, ya lo sabemos,
en una gran red que ya es una forma del capitalismo criminal, ¿no? Realmente estas son organizaciones que ya no es un cártel, sino algo asociado a la economía eh, financiera mundial, en fin, algo mucho más complejo y hoy en día mucho más comercializado también, no solo porque primero llegó a los cassettes en un primer momento, a los videos, las películas, algunos novelistas que empezaron a explorar esto, las series, sino que hoy toma ya una dimensión comercial mucho más potente y por lo tanto también más dudosa, diría yo, ¿no? Pero bueno, su fuente sigue siendo más o menos esa condición como de, pues yo diría, de resistencia y combate a la autoridad establecida, ¿no? Muchas gracias, doctor. Si te parece, vamos a retomar unas preguntas que nos han llegado y comentarios que tienen Sí. que ver con esto que ya nos has platicado desde los antecedentes y qué significan hoy en día, justo lo que decías hace unos minutos. Gracias por sus preguntas. Empezamos con, a ver, el mío sí, aquí. Yola Cortés, gracias por tu comentario. Dice, doctor, a propósito de estos antecedentes, hubo hace unos meses una publicación en Facebook que hacía una analogía entre el cantar del Mio Cid como un narcocorrido. Es decir, el autor de esta publicación me parece que manejaba las acciones del Cid comparándolas con las del crimen organizado actual. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo no soy muy afecto a las redes sociales y al tipo de disputas y de discusiones, de los términos en que se hacen ahí, ¿no? Pero bueno, es justamente lo que yo decía, es muy curioso porque este, lo que yo decía hace rato, que este compilador Agustín Durán hizo en su prólogo a su compilación de romances vulgares, al romancero vulgar, decía acerca de esta tradición, donde lamentaba, lloraba, porque, y cómo esa tradición que era tan nacional, tan patriótica, tan heroica, del Cid, visto así, el Cid como héroe nacional, este, había degenerado, se había degradado hasta cantar los hechos de, por ejemplo, Francisco Esteban, que era un bandolero más bien un contrabandista del siglo XVIII, ¿no? No tan antiguo en la época de este Durán. Entonces, pues ahí sí vemos una continuidad. Eso, aunque él, ahora sí que aunque le doliera, era a Durán, pues era verdad. Se cantaba a esos personajes. El poema del Cid obviamente es un poema épico también, narrativo, y también era una especie de, de disidente, resistente, excluido. El Cid que había sido expulsado, digamos, de las cortes y se había convertido en una figura, digamos, alternativa de alguna manera, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que se puede hacer esa aproximación, aunque sea muy, así, suene muy tremenda, pero hay cierta, se puede ver esa continuidad, ¿no? De maneras muy diferentes, en contextos totalmente distintos, pero bueno, se puede ver, porque también los bandoleros, los bandidos tradicionales, vienen de un mundo precapitalista, ¿no? Como decía Hobsbawm, un mundo de rebeldes primitivos, o sea, primitivos no en un sentido de descalificarlos, sino de que eran eh, anteriores, digamos, a la modernidad capitalista, un mundo todavía muy feudal, ¿no? De hecho, muchos bandidos trabajaban para señores feudales, eran especies de mercenarios que vivían así, pasando de un lugar a otro, un poco como el Cid, aunque el Cid pues no fuera ni bandolero ni criminal, ¿no? Pero hay algo ahí de eso. Gracias por la respuesta. Otro comentario. Rubén Aurelio Marín Beltrán, gracias por participar en esta charla. Nos dice, algunos investigadores mencionan que se dividen corridos de contrabando, gomeros, narcotráfico y narcocorridos, a los que se le sumaron denominaciones como movimiento alterado, corridos verdes y los actuales tumbados. Y entre estos se abren dos vertientes, de crónico narrativos y de tragedia.
Bueno, siempre las clasificaciones pues son, digamos, arbitrarias, ¿no? En cierto, o sea, pueden corresponder efectivamente a temas que existen, pero siempre hacer una clasificación pues es dividir, como catalogar, como poner a cada uno en un cajón, ¿no? Pero bueno, efectivamente existen diferentes tipos, según el gusto de los autores los pueden dividir. Ahora, después, lo que se señala acá en este comentario son cosas que corresponden ya no solo a los temas o los motivos de los corridos, ¿no? Sí, a los temas, sino ya a momentos diferentes también, ¿no? Esto del movimiento alterado, pues mira, yo no lo conozco demasiado, pero digamos, otro momento, otra situación, otra circunstancia. Los corridos tumbados, lo mismo, es algo más contemporáneo que efectivamente señala una transformación comercial, musical, también estilística en los corridos, pero sobre todo como que ya sería complicado definirlo y no me voy a meter eso porque no lo he trabajado en mis libros. Ahora menciono algo que sí trabajé, que tiene relación con eso, pero bueno, se considera, son formas, digamos, mucho más crudas y violentas muchas veces que las del corrido tradicional, que ahora se ve como cosa ya, este, no sé, que no impresiona a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Yo hice realmente tres textos, por lo menos, que se refieren a esto. Uno se llama Cantares de Bandidos y se llama, subtítulo, Héroes, Santos y Proscritos en América Latina. Y son toda América. O sea, aquí vemos ya en el subtítulo mucho de, del, de lo que contiene. Héroes, santos y proscritos. O sea, ahí está la dimensión de proscripción, de resistencia a la autoridad, de todo esto, también la religiosa y la política, ¿no? Después hicimos con Raúl, Eduardo González, que es una compilación, pero con un prólogo, se puede consultar en la página del instituto gratis, con partituras también, porque él es musicólogo, o sea, músico, y, y es Malverde, Votos y Corridos, y aquí más bien es ver la relación, no solo compilar todos los corridos que pudimos de Malverde, de autores populares desconocidos que trabajan en su capilla, habría que hablar un poco de esto, también me interesa mucho, pero también tiene un prólogo donde pone en relación esta dimensión religiosa. Por ejemplo, hay una novena por ¿cómo se llama? Un papel que venden en la capilla de Malverde que se llama La verdadera novena de la ánima de Jesús Malverde. O sea, son rezos que se le dirigen. Otros son corridos como de agradecimiento por milagros, por curaciones que él hacía. En fin, ensambla muchos fenómenos diferentes este tipo de corrido, ¿no? Los tumbados ya son otra cosa. El tercer libro que hice con lo que abandoné el tema, o sea, me pasé a otra cosa, pasé a las etnopoéticas, es que se llama Rimas Malandras del narcocorrido al narcorrap. Es un librito también publicado en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y bueno, a mí me pareció esto muy interesante porque efectivamente hubo una transición un poco paralela a la llegada también del corrido tumbados, por lo que entiendo, de, del corrido, del narco corrido al narco rap. ¿Sí? Esto también tiene antecedentes. El rap, como sabemos, ya no tiene que ver formalmente con el corrido, ¿no? Pero canta en estos narco raps, como en el narco corrido, canta a los grandes jefes del narcotráfico, ¿no? De una manera que es parecida a la del corrido tumbado, insisto, con una gran violencia, con una gran autoafirmación de la demencia de esto. O sea, los propios cantores afirman una onda criminal y demencial aquí, incluso, y y, y se inspiran mucho en una forma del rap, es el rap, que es esta poesía cantada, casi hablada, improvisada,
que se volvió popular en el mundo entero y con este tipo de argumentos muchas veces, pero inspirada en algo que se llamó en Estados Unidos el gangsta rap, o sea, el rap de pandilleros, el rap de gangsters, pero en el sentido no de las películas de gangsters que veíamos, sino de las pandillas, ¿no? Así como ya el rap corresponde a un momento en que las grandes pandillas, ¿no? Por ejemplo, una pandilla que se llamó Los Artistas Asesinos, ¿no? En, en el norte de México, se convertían en verdaderos ejércitos del narco. ¿Sí? Entonces, en este momento sí podemos ver una tensión. Acá, al analizar la obra de Cano y Blunt, que eran dos raperos totalmente desconocidos que se podían oír solo en internet, que trabajaban para los cárteles en Reynosa, son terribles por su violencia, la afirmación de crueldad, la admiración total al jefe, a la autoridad, como al jefe. Son verdaderos cantos de guerra, ¿sí? Cantos bélicos, cantos a muerte, ¿no? Hechos por pandilleros que, o sea, en este caso, que ensalzan esa forma absoluta de autoridad, todo lo contrario que veíamos del antiautoritarismo, ¿eh? y, que, y que afirman una especie de anarquía, pero suicida, que lleva a la propia muerte, ¿no? Entonces es realmente muy terrible estar escuchando estas cosas porque, y son muchos los grupos que trabajaron en esta línea y también representan algo, por supuesto, y cambia muchísimo el sentido de lo que es de lo que está sucediendo. Entonces, no es solamente cómo se catalogan géneros, sino aquí estamos ante formas poéticas totalmente distintas. El rap del corrido, el rap tiene una forma de letras totalmente distinta, también de escribir, de grafías, también el difundirse a través de videos, ¿no? Es muy común y abarca algunos grupos comerciales, como el Cártel de Santa en su momento allá en Monterrey, del barrio de Santa Catarina, pero también a figuras mucho más contraculturales como este Cano y Blunt. O sea, una contracultura criminal, ¿sí? Que no tiene nada de lo que entendíamos por contracultura en los años 60, en la época del Peace and Love, ¿verdad? Entonces, se ha transformado todo de una manera muy radical. Creo que esos son fenómenos que también valen la pena acercarse a ellos y de ninguna manera hay que conformarnos con censurarlos, eliminarlos, pretender que no se hagan cosas como esas, sino que se canten, como decía un crítico que me gustaría leerles unos párrafos después, Juan Arturo Brennan, que nos están proponiendo algunos legisladores totalmente descaminados, ¿no? Claro, que tiene que ver pues, a fin de cuentas son manifestaciones de ideas, son narrativas de realidades que ocurren, son expresiones culturales y de hecho en 10 estados, ¿no? Ya ha habido iniciativas que incluso ya ha habido jurisprudencias de la Corte, ¿no? Atentan contra la libertad de expresión, contra la manifestación de ideas, ¿no? Y son violatorias de los derechos humanos. Pero antes de llegar a eso, ¿cómo pasa el tiempo? Déjame recuperar aquí preguntas y comentarios en el chat. Ángel y Mar González, gracias por sus participaciones. Algunos coinciden tienen inquietud sobre el impacto que puede existir en los jóvenes si escuchan estos corridos o corridos de traficantes, como los has llamado, que se conocen como narcocorridos. Y también, bueno, Ángel, diferencias entre corridos de antes y hoy, eso ya lo comentaste, ya has hecho varias referencias. Marco González, aparte, nos pregunta bueno, ¿qué tanto los corridos tumbados son corridos en realidad? ¿Existe una suerte de imposición mediática por denominarlos corridos? Coméntanos. Bueno, yo les decía que yo no he abordado ese asunto, pero bueno, son corridos en la medida en que el corrido es una forma poética, esta forma que decía, que puede variar, tampoco hay que ser muy, muy dogmáticos, pero en la medida
en que se cumpla con esa forma estrófica, en forma de octosílabos, que riman en los versos pares, que mantienen esta estructura narrativa hasta cierto punto, pues sí siguen siendo corridos, porque siguen correspondiendo a una narración, a una épica, en esa forma poética, ¿no? En ese sentido serían corridos, los corridos tumbados, ¿no? Y creo que muchos al menos sí mantienen esa estructura, ¿no? Pero preguntaba algo más, ¿no? Se afectaban A a los los jóvenes. Bueno, jóvenes. todo afecta. O sea, Sí. no, o sea, sin duda, bueno, podríamos prohibir las redes sociales, podríamos prohibir los celulares, que son muy... Mira, yo traigo todo el tiempo el celular, no digo que soy inocente de eso, pero hay muchas cosas que hacen daño. Pretender resolver por la vía de la censura, en nombre de que se combate la apología de la violencia, es realizar, como dice Brennan, la apología de la censura, ¿no? Y esto no es nuevo, ahora será en 10 estados, y es lamentable que lo hagan, bueno, no sé quiénes, cuáles estados y quiénes lo están haciendo, pero si se hace esto desde posiciones progresistas o supuestamente progresistas, pues peor tantito, ¿no? Porque realmente esto fue más bien el patrimonio, este tipo de conductas, bueno, se suponía que era, ¿no? De, digamos, las derechas, el conservadurismo, ¿no? Toda esta cuestión, un nacionalismo totalmente malentendido, una onda tradicional. Pues no, la poesía popular es algo que vive y vive por sí misma, ¿sí? No se puede programar. Es un error, bueno, no solo un error, es una tontería, pero puede ser un error grave porque puede dañar cuando se realiza el tratar de programar los temas, las formas, los sentimientos que se pueden transmitir y los que no se pueden transmitir. Esta no es desde luego ninguna manera de resolver cuestiones tan graves como la criminalidad o el narcotráfico y el papel que el narcotráfico cumple en el capitalismo moderno, por favor. O sea, ahí están los verdaderos problemas y no en que se escuchen corridos en ya no sé por qué medios, porque ya los cassettes no existen, ¿no? Por todos los medios posibles de estas, de las nuevas tecnologías y de todas las pantallas de que disponemos, controlando, censurando todo eso, pues en el menor de lo menos grave es que sean ridículos, ¿no? Pero puede ser realmente peligroso cuando realmente se está tratando de llevar a cabo un control de las expresiones populares. A mí me parece absolutamente lamentable hacer eso. Ahora, atribuirle el, el, el fenómeno mismo del crimen organizado, ya no digamos del narcotráfico nada más, a la proliferación de corridos, pues bueno, es algo totalmente fuera de lugar, no es lo que lo está provocando. Eh, para eso vamos a ver las pantallas, las series, que tampoco se trataría de ponerse a censurar. O sea, incluso en el caso de que reprobemos, de que nos disguste, como dice Brennan, ¿no? A mí hay muchas de estas cosas, dice él, por ejemplo, él habla del reggaetón, ¿no? Dice, y el reggaetón, no hay género más promotor y apologético de la violencia machista y sexista y de la revancha clasista y de la misoginia y de la ideología aspiracionista que el reggaetón. Por todas esas y otras razones, abomino del reggaetón. O sea, Brennan es el mejor crítico musical de México, ¿eh? Pero seré el primero en alzar la voz contra cualquier intento de acallar o reprimir a los perpetradores de reggaetón o de cualquier otro género, por más deleznable que me parezca. A mí esto me parece correcto, dejar fluir esas cosas, pensarlas, darlas a pensar, escucharlas, discutirlas, vivirlas con gusto, con disgusto, es siempre una mejor solución porque está en comunicación con la vida, con lo real, con lo que está sucediendo, ¿sí?
Puede haber apologías, no lo dudamos, ¿no? Es más, una forma del corrido tradicional es el que los corridos de componerle corridos a jefes pagados del narcotráfico. Pero bueno, es lo mismo que hacía Pancho Villa, que también le pagaba a sus corridistas para que le compusieran corridos, ¿no? O sea, estas cosas desbordan la circunstancia inmediata y forman parte de un flujo, de un pensamiento, en efecto, también popular, por más distorsionado y oscuro que pueda llegar a ser, porque hablar de cultura popular no es estar hablando de cosas ejemplares, ideales y todas muy bonitas, no, no tiene por qué, hay dimensiones muy oscuras de todo eso también, pero hay que condenar los actos criminales, no las expresiones artísticas populares, ¿no? Gracias. ¿Nos regalas otros minutitos? Hay muchas preguntas y comentarios. Trataré de Y bueno, eso pienso eh, yo, perdón, pero sí, claro, y por eso quisimos invitar a alguien que ha estudiado estos fenómenos, ¿no? Malverde es un fenómeno muy interesante, ¿no? De claro. cómo un bandido se vuelve santo. A ver, acá. A propósito de lo que decías cuando iniciamos la charla, ¿no? A lo mejor no es propiamente el nombre de narcocorridos, sino corridos de traficantes. Y aquí, Piedmont, gracias por tu participación, pregunta, ¿los corridos de tráfico de litio y minerales también se enmarcarían dentro de este grupo? Pues sí, estamos hablando de cuando se narran estos actos, ¿no? Que se ven en la realidad. Ahora se trafica litio, se trafican minerales y otras Está materias. interesante, no la verdad no los conozco, pero está interesante. Muchos corridos no eran solo de crímenes y de bandidos, ¿eh? Hay que decirlo. Yo hablé de la cantidad de romances, ¿no? Del romanceo, pero lo mismo pasa en el corrido. Hay muchos corridos y romances, religiosos, pero no nada más. Por ejemplo, muchos hay de tragedias. Mencionaste esa palabra y muy acertadamente y coincide con lo que decían ahora, porque esa dimensión de la idea, el significado popular de la palabra tragedia, ¿no? Tragedia puede ser un crimen de lo más alevoso, que no tiene nada de, no se causó por medios naturales, sino que fue un asesinato, en fin. Pero hay muchas tragedias, desastres, que forman parte de esta imaginería del corrido también y del romance. Los descarrilamientos de trenes en la época de Posada, en el siglo XIX, los terremotos, todas esas cosas que ilustraba Posada también tan alucinantemente y admirablemente en esos papeles callejeros que circulaban, muchos son de fenómenos así terribles, ¿no? Y muchas veces teñidos de sobrenatural, de una dimensión sobrenatural, ¿no? Entonces, por ejemplo, a propósito de censuras y reformas, hay una muy curiosa que recuerdo. A principios del siglo XIX, pero hablando del siglo XVIII, Lizardi, José Joaquín Fernández de Lizardi, en su gran novela que admiro muchísimo, El Periquillo Sarmiento, es la otra gran novela del siglo XIX, porque ahí está todo, este, de repente aparecen unos ciegos, ¿no? Él mismo se hace ciego en un momento dado, y entonces se disfraza de mendigo, hace como que está cojo, o sea, es la corte de los milagros, esa corte donde están, cuando dejan de pedir dinero, los ciegos se van a su casa, los ciegos ven, los cojos caminan, así, o sea, porque no son ciegos ni cojos, bueno, este es parte de una mitología también. Pero entonces él propone que a los ciegos se les deje cantar en la calle, ¿no? Él era un hombre muy cercano a lo popular, pero al mismo tiempo era un hombre ilustrado, de la ilustración, ¿no? Entonces él lo que propone es que dejen de cantar tantos temas religiosos. Él no está contra los criminales, no aparecen, y que mejor canten narraciones históricas, relaciones geográficas. Entonces propone que en efecto personajes al servicio de funcionarios de Estado estén creándoles materiales para que eso sea lo que reciten los ciegos. Y bueno, un panorama así es verdaderamente ridículo, ¿no? Y parece que a veces eso es lo que se pretende. Sí, bueno.
hay muchas, como dices, dimensiones sobre los mismos corridos. Y bueno, aquí, a ver, Berenice Aguirre, gracias Berenice por tu participación. Nos dice, para el caso de los narcocorridos, creo que no es lo mismo escuchar la música y hablar de temas de narco que vivir en lugares en los que el narco tiene dominio sobre la comunidad y las personas no conocen más que este estilo de vida porque han crecido en ello, por lo que la música converge con su día a día, lo que hablábamos, ¿no? Se narra la realidad. José Ignacio Maldonado, gracias por tu comentario. Dice, el corrido ha tenido una fuerte presencia popular. A lo largo de la historia han sido criminalizados y querido censurar. No hay acaso en este proceso un conflicto de clases, criminalizar a quienes escuchan este género musical, como ha sucedido con otros géneros populares, ¿no? Es el comentario. Pues sí, hay, sin duda. Algo de eso hay. Exacto. Jessy García, doctor, te agradece la charla. Eh, Dice, entiendo que la violencia se ve reflejada en todos los géneros musicales, ya sea de forma implícita o explícita. ¿Por qué diría que se le adjudica en mayor medida a este género en México? Si tal cual, como lo comentó usted, existe el rap que tiene orígenes de narrar los enfrentamientos entre pandillas y es un género que hoy en día lo recibe de forma distinta el público. Creo que ya habías comentado algo de esto, doctor. ¿Por qué se adjudica en mayor medida a este género en México? Pues porque ha sido más popular, ¿no? Es lo que comentabas. Bueno, no sé, mira, en primer lugar yo diría que tampoco se trata, ni es mi intención, y menos ahora, hace años que hice estas investigaciones, de convertirlo en un género así ejemplar de la rebelión, de que todos los bandidos generosos que están contra el poder, no, de ninguna manera, ¿no? O sea, son fenómenos mucho más complejos, oscuros pueden ser, múltiples, pero que sin duda no solo representan realidades, sino intervienen, interactúan con ellas, como decía alguien que ahorita comentó, bueno, también depende el punto de vista de las circunstancias en que se viven, las cosas que se cantan, etcétera, ¿no? Pero el por qué se condena esto, pues sí, o sea, parece más sencillo agarrar y prohibir un fenómeno donde se está cantando algo tan evidentemente condenable como es un crimen, ¿no? Como lo que decía Brenda, ¿no? Del reggaetón. ¿Qué pasa con toda esa violencia machista, sexista que aparece, por ejemplo, en el reggaetón? Y bueno, nadie se va a poner y ya no digamos en el reggaetón, ¿no? Que también es una forma popular, sino en muchas formas publicitarias, comerciales, ¿no? Sí, indudablemente ahí como que es un blanco más sencillo y su popularidad ayuda, su cosa de clase, pero bueno, no sé, no podría responder con una cosa así tan categórica y sencilla, ¿no? Lo Claro. que sí creo es que la censura no es el camino para abordar, discutir, problematizar estos materiales, ¿no? Gracias. Y si me permites, leo dos comentarios más, aportaciones muy interesantes. Toño Benítez, del Observatorio de Legislación y Adjudicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos dice, gracias a Toño por estar presente en esta charla y por tu aportación. Nos dice que desde ese observatorio han tenido amplia actividad en Sinaloa, viviendo 6 meses en Badiraguato y otros 6 en el resto del estado, en Sinaloa. Al escuchar la ponencia no me imagino la literatura sin obras parteagua como Robin Hood y El Padrino, obras hito, la última de la novela negra. Para lograr el trabajo de campo que realizan en el noreste del país, los enlaces pobladores nos instruían previamente cómo entender entre líneas los dichos de los corridos, desde la época de la Revolución, Chalino Sánchez y claro está, los tumbados. Pues los Tigres del Norte, Dixit, los corridos cuentan la pura verdad, que es lo que hemos comentado, ¿no? Hoy discutimos cultura, libertad de expresión de manera obligada. A diferencia del pasado, ahora existe una maquinaria publicitaria tremenda de cada organización delictiva. ¿Acaso no estamos canalizando mal la estrategia de vigilancia artística narrativa en lugar de centrarnos en las maquinarias de comunicación de masas? Precisamente, que es lo que hemos comentado, ¿no? Cuando el fenómeno no es la prohibición, debe ser más la regulación, regulación, perdón, y concientización de lo que hay de trasfondo.
que son los diamantes de sangre o sones de sangre, lo que comentaba, ¿no? Y incluso leía que en África, ¿no? Había este tipo de narrativas o de corridos que incitaban al combate entre las tribus, ¿no? Entonces sí, es una forma de narrar lo que se vive, ¿no? Y de usos políticos también, sin duda. Eh, También Luis Acevedo, gracias por la participación, nos habla de otras regiones del país, Guadalajara, Guanajuato, ¿no? Y que no todos, que no se vale decir que solo en un concierto se hace apología del delito, ¿no? Eh, y bueno, ¿en dónde pueden consultar tus libros, doctor? Nos pregunta Ángel. ¿Están digitalizados? ¿Se consiguen en línea o solo hay en el instituto? No, pues estos son del instituto, ¿eh? Se pueden comprar en línea, pero son del instituto. Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, para quienes no estuvieron en la presentación Este, de... este de Cantares de Bandido, en realidad, yo soy coordinador del libro, junto con un maestro mío francés, Jacques Villard, que admiraba mucho los cantares de valientes, ¿no? Y las valientes, porque también hay mujeres valientes, así se les llama, que se confunden con estas que toman, toman las armas, ¿no? Pero en realidad este libro se publicó primero como una edición de una revista de la Universidad de Toulouse, de Carabel, como un número monográfico. Y luego lo ampliamos y lo publicamos en México, pero tiene trabajos de muchos autores, ¿no? Y abarca toda Latinoamérica y España, ¿no? En fin, no puedo mencionar los nombres de todos, pero hay muchos sobre del fascineroso ladrón al santo milagroso, mujeres valientes, el espíritu carnavalesco y los bandidos. Hay también cantares bandoleros en Argentina, en Lampiao, en Brasil, los de Lampiao, Chico Buarque, que también tiene. En Colombia, Pedro Navaja, hay un trabajo sobre Pedro Navaja, en fin. Este es un trabajo de muchos autores, y por eso es gordo, que tiene todo eso, se consigue allá en el instituto. El de Malverde sí se puede, hasta donde entiendo que como se agotó, se puede consultar en línea, en PDF, en la página del instituto. Se llama Malverde, Exvotos y Corridos, y tiene un prólogo mío, un prólogo también de Raúl Eduardo González, y luego los cantares y unas entrevistas al final. Bueno, incluye mi propia crónica, nuestra propia crónica de la visita a la capilla de Malverde en Culiacán, que es todo, es muy interesante, ¿no? También fui a capillas de gauchos milagrosos en Argentina, que es mucho más impresionante todavía. Cientos de miles de personas acuden ahí. Y que tiene también dos entrevistas a compositores de, de cantares, de corridos a Malverde, de Culiacán. Y finalmente este librito que también está en el instituto, el de Rimas Malandras, que se consigue ahí también, como les digo, en línea. Así que bueno, eso es lo que... Ahí. Instituto de Investigaciones Filológicas, busquen la página en internet para que puedan conseguir estos libros. Y, doctor, creo que esta pregunta de Jesús Vázquez nos ayuda a cerrar y hacer una especie de conclusión, si podemos decir. Su pregunta es, ¿nosotros como sociedad al consumir este tipo de música podemos ver este estilo de música en una cultura? O sea, como parte de una Al cultura. consumirla, si se puede volver a este estilo de música una cultura. Pues es Bueno, producto de la cultura, es producto. es que si no, ¿a qué le llamamos cultura? O sea, cultura no es eso que luego entendemos como que es una persona muy culta, ¿no? Porque entonces una persona muy culta es solamente de cierto estatus social, con cierto nivel de formación académica, y eso es falso, ¿sí? La cultura no es patrimonio de una clase social. La cultura es algo que para empezar, es múltiple, en efecto. Yo creo que hay muchas culturas, incluso muchas culturas populares en el seno de una sociedad, ¿no? Además, acercamientos distintos a esas culturas. O sea, todo eso es la cultura. De alguna manera, la cultura ni siquiera se puede hablar
en sentido muy estricto, de una cultura popular, porque es difícil distinguirla de que hay cultura culta, es medio absurdo, y cultura popular, o cultura oficial y cultura popular. Hasta cierto punto esto ha existido a lo largo de la historia, ¿no? Hay manifestaciones populares, ¿no? Manifestaciones culturales populares, ya sea porque están creadas por el pueblo o porque están consumidas y como que su propia producción está determinada por el consumo que la solicita, por las expectativas que se proyectan ahí, aunque no sean personas del pueblo, quién sabe qué quiere decir eso, o sea, no se puede definir estrictamente qué es eso, pero que aunque no sean, digamos, lo que en sentido comúnmente entendemos como gente del pueblo, las que las escriben, pero como que de alguna manera sí están constituidas por ese tipo de deseos, expectativas, representaciones. Entonces, pues sí, hay una cultura popular, hay culturas populares y los corridos, desde luego, son constitutivos de esa cultura. Es dudoso lo de estarle poniendo la narcocultura, porque ya hay ahí primero una cosa de delimitación, estigmatización, y además una cosa muy comercial, de ponerle narco a todo, narconovela, narco. Muchos lo han. Luis Astorga, un investigador importante del Instituto de Investigaciones Sociológicas, me parece, de la UNAM, él principalmente en un librito muy bueno que les recomiendo de hace ya algunos años, que se llama Los corridos de narcotraficantes, aunque tiene otros más sociológicos también, él condenaba ese término, porque es como una etiqueta que se le pega a todo y después no sirve para nada más que para estigmatizar, tal vez, es un fenómeno cultural, claro que sí, es un fenómeno cultural, es una expresión cultural. Nadie dijo que las expresiones culturales tienen que ser ejemplares, buenas, bonitas, no. Si vamos a la gran literatura, ¿cuántas cosas tendríamos que condenar? Porque no serían ejemplares según los censores o los vigilantes de de nuestro consumo cultural. Pues, sería un desastre, sería algo horrible. No, son expresiones populares y que muchas veces son, como decía yo al principio a propósito del libro de Foucault, Vigilar y Castigar, son formas ambivalentes, ¿sí? No solo ambiguas en su sentido, sino ambivalentes. Pueden representar una cosa o la otra. ¿Sí? La condena de un crimen terrible puede al mismo tiempo estar exhibiendo de una manera sádica ese crimen terrible, ¿no? O el castigo ejemplar de un bandolero puede santificarlo, como decía en el caso de las ejecuciones de justicia, etcétera. Hay muchas formas de la ambivalencia, muchos reflejos contenidos en una imagen. Entonces, eso es lo que hay que considerar, yo creo. Y cada quien desde sus perspectivas, ¿no? De una manera libre, que también incluye ese, digamos, escándalo, esa irritación, ¿no? Ante esos fenómenos, que es muy legítima, sobre todo en circunstancias donde pueden ser muy próximas esas amenazas, ¿no? Así que bueno. Muchas gracias. Ha sido una plática muy, muy interesante. Gracias, doctor, por ayudarnos a acercarnos, a conocer los corridos, de dónde surgen, cómo surgen, y pues su reciente criminalización, condena, prohibición, censura, ¿no? Es importante entender de dónde viene todo esto. Eh, Muchas gracias por esta charla que ha sido muy interesante. Doctor, pues seguimos recibiendo felicitaciones y agradecimientos por esta charla, pues que no hubiera sido posible sin tu presencia aquí. Nuevamente, muchísimas gracias. Esperemos que no sea la única participación que tengas en nuestros programas de charla del mes y pues que tengas muy, muy buena noche. Gracias por Bueno, estar aquí. yo quería felicitarlos por sus actividades y agradecerles mucho a todas y todos los que tuvieron la paciencia de escucharme y decir que gracias por la invitación y ojalá que sirva de algo y nos ayude a entender mejor las cosas que suceden y a transformarlas, ¿no?
Así es, sin duda que sí, ha sido muy enriquecedora esta charla para tener otras perspectivas y poder interpretar lo que estamos viendo, ¿no? Muchas gracias, pues, Instituto de Investigaciones Filológicas, entren a la página, busquen las publicaciones del doctor, que pues somos entidades hermanas, dependemos de la Coordinación de Humanidades de nuestra UNAM, así es que pues somos casi vecinos. Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que participaron con sus comentarios, con sus preguntas, y les invito a que sigan nuestras actividades. Pueden consultar nuestra página, es museodelasconstituciones.unam.mx, y nuestras redes sociales. Que tengan muy buena noche y hasta la próxima. A la próxima.